Todo comenzó en Belfast, Irlanda. En esa tierra lluviosa, 3.000 hombres en un plazo de 3 años construyeron el Titanic. Todo era majestuoso. El Titanic fue el objeto movible más grande diseñado por el hombre, el transatlántico más lujoso. Exquisitamente ornamentado para que viajara la particular aristocracia de principio de siglo, se lo llamó el Palacio Flotante. Sus 28 salones brillaban, revestidos en madera hábilmente tallada. Su gimnasio y sus habitaciones de primera clase estaban decorados con variados estilos renacentistas. Las chimeneas alcanzaban una altura equivalente a un edificio de 3 pisos. Para arrastrar el ancla hasta el barco, se necesitaron 20 caballos. El mundo se ilusionaba con la ciencia. Como gran novedad tecnológica, el barco incluía un doble fondo por debajo de la línea de flotación y 16 cámaras que podían ser aisladas con puertas herméticas en caso de accidente. En el peor de los casos imaginables, se podrían inundar hasta 2 de esas cámaras sin que el buque insignia de la White Star Line sufriera mella. El Titanic era perfecto. Entonces, ¿por qué se hundió? Un iceberg derrotó al Titanic. La naturaleza demostró su superioridad sobre el hombre. El iceberg arrancó los remaches que unían las planchas de acero colocadas al costado del Titanic. Al separarse las planchas, provocaron la entrada masiva de agua en el barco. En la construcción del barco más grande del mundo se empleó acero con un alto contenido de azufre. El acero con grandes dosis de azufre soporta mucha presión sin deformarse, pero un golpe lo rompe en pedazos. ¿Qué hubiese sucedido si el Titanic chocaba de frente? Quizás hubiese destrozado la proa, pero no se hubiese hundido. Esta es una versión, entre otras. Igualmente todavía quedan muchas dudas sobre los motivos del hundimiento del Titanic. Eran las 23:45 del domingo 14 de abril de 1912. El Titanic estaba por completar su 4ª jornada de navegación atravesando a 45 kilómetros por hora las gélidas aguas del Atlántico Norte. En 3 días más debería llegar al puerto de Nueva York, batiendo así el récord de velocidad. 7 días para cruzar el océano. Dentro de sus salones se servían selectos manjares y los pasajeros disfrutaban de la orquesta especialmente creada para el viaje inaugural. Era la mejor orquesta de los mares. Las delicadas lámparas y arañas iluminaban todo el salón principal. En ese momento, el señor John Astor, uno de los hombres más ricos del mundo, salió del salón, subió por la escalera principal y caminó por cubierta. Una rara sensación lo envolvía. Se alejó aún más de la gente que reía y conversaba dirigiéndose a sus camarotes. De pronto, advirtió que los motores se habían detenido. Un aire helado lo hizo estremecer. Se levantó el cuello del saco, miró el reloj de bronce, ubicado en el descanso central de la escalera, flanqueado por 2 figuras en bajo relieve. Las manecillas doradas indicaban las 11:51.
advirtió que algo raro ocurría, pero no se animó a preguntar a los camareros que comenzaban a correr por la cubierta. El capitán Smith, que se encontraba junto al timón principal, ya sabía que el barco había sido mortalmente herido por un descomunal iceberg. Yo estaba conversando con una amiga y de repente el barco frenó. No hubo alboroto. Fue como frenar un auto y que pare de golpe. Yo fui a la cubierta y al mirar hacia abajo no pude ver ningún daño en el barco. Pero lo que sí vi fue hielo en la cubierta. Y pensé, oh Dios mío, chocamos contra un iceberg. Eran las 12:10 cuando el capitán entró al cuarto de radio para enviar el primer pedido de auxilio. La radio estaba en sus comienzos y la señal de SOS, recientemente adoptada, era una novedad para el nervioso operador de telégrafo. El Titanic pedía desesperadamente ayuda. Are you steering southerly to meet us? Olympic. We are putting the women off in the boat. Titanic. El California era el barco que se hallaba más cerca del gigante herido. Sin embargo, su radiooperador dormía. De la fortaleza flotante, como llamaban al Titanic, se lanzaron las bengalas de alarma. El capitán del California las ignoró. ¿Por qué? Nunca se supo claramente. Después de este terrible error, el capitán del California no pudo volver a navegar jamás. De las 2.227 personas que viajaban en el Titanic, solo sobrevivieron 705. ¿Cuántos viajeros hubiesen salvado la vida si el California los auxiliaba a tiempo? A las 12:35 de la noche, el desconcierto de la gente era total. Escuchaban los sonidos de las alarmas, miraban las bengalas iluminar el cielo y cómo la tripulación comenzaba a sacar las lonas de los botes salvavidas, pero se negaban a entender. Estaban perdidos, corriendo o paralizados sobre las cubiertas que medían 300 metros de largo. El capitán Smith comenzó a organizar el salvataje. Los pasajeros se negaban a abandonar la aparente seguridad del barco para bajar en un inseguro bote y flotar en aguas oscuras y heladas. ¿Por qué abandonar ese recinto tan sólido y ampuloso? Los primeros botes salvavidas descendieron casi vacíos. Pocos entendían que el Titanic se estaba hundiendo y que serían los protagonistas del naufragio más grande del mundo. Este barco despertaba tanta confianza que el viaje de prueba duró tan solo 8 horas. Tampoco se realizaron ejercicios previos de salvataje. ¿Para qué? El Titanic era insumergible. Por esta convicción tan absoluta, los botes salvavidas, apenas 16 de madera y 4 inflables, resultaban escasos para los 1.367 pasajeros y 860 tripulantes que viajaban en el barco. Tal vez el hombre, con una obra tan extraordinaria, estaba desafiando a Dios y a la naturaleza. ¿Era el Titanic el producto de la soberbia humana? Mi madre estaba tan preocupada por el viaje que yo no quería ir. Había tenido una premonición muy fuerte de que habría algún problema, pero no sabía cuál. Pero el momento en que supo que íbamos a viajar en el Titanic, dijo:
Ahora sé por qué estoy asustada. Y es porque los constructores del barco dicen que es insumergible. Y su expresión fue, eso es como desafiar a Dios. Eran las 12:45 de la trágica noche. El multimillonario John Astor, que realizaba su viaje de bodas con su segunda esposa, logró encontrarla, aterrada entre la multitud enloquecida. La llevó hasta un bote salvavidas, pero al querer subir, un marinero le cortó el paso. Así fue como John Astor, impotente, observaba desde la baranda del Titanic la imagen de su esposa que se perdía en un pequeño bote sobre el mar oscuro. Con todo su dinero, carecía de poder para tener un lugar en esa frágil embarcación. Pasaba el tiempo y el mar estaba cada vez más lleno de gritos y llantos. Las familias debían separarse. Un distinguido matrimonio mayor, el señor y la señora Strauss, estaban aquí, en lo que fue el pescante número 8. Por su edad y su prestigio, le ofrecieron al señor Strauss un lugar en el bote. Él rehusó. Entonces, la señora Strauss se negó a abandonar a su marido. Cedió su sitio para quedarse junto a él. Por entre la vorágine avanzaron hasta su camarote y se abrazaron, aguardando la muerte. El matrimonio Strauss y su profundo amor quedaron guardados para siempre bajo las aguas del Atlántico Norte. En medio del desastre, el director de la orquesta y sus músicos deciden subir a cubierta y comenzar a tocar, demostrando una fuerza moral conmovedora. Tocaron sin parar durante las 2 horas que duró el hundimiento del Titanic. Dicen que la orquesta interpretaba un himno. Cada vez estoy más cerca de ti, mi Dios, cantaba una de sus estrofas. Sin embargo, el momento más trágico aún no había llegado. A la 1 de la madrugada, el agua que penetraba con voracidad llegó a las calderas, produciendo la explosión atronadora que partió el barco en 2. El barco se convulsionó como un animal herido, quedó a oscuras y comenzó a perderse en el mar. Los sobrevivientes escucharon un estruendo aterrador que perduró de por vida en sus oídos. La gente, desde los botes salvavidas, miraba atónita la muerte del gigante y sus tripulantes, desesperados, que intentaban asirse de sus barandas o se arrojaban gritando al mar. La cubierta estaba llena de gente que miraban a través de las barandas y no bajaban del barco. Entonces, cuando el agua entró en el barco, hubo una terrible explosión. Y ahí fue cuando pensé que el barco se había partido en 2. Algunos se tiraron al agua y la gente gritaba. Gritaban las mujeres y era terrible. A las 2:20, el palacio flotante desapareció de la superficie, entre gigantescas olas, dejando solo un infinito silencio invadiendo el espacio. La gente gritaba y gritaba, y después el silencio. Fue terrible. Los miembros de las familias se habían separado. La mayoría lo hizo para siempre. Los botes salvavidas que quedaron dispersos en el mar eran escasos.
Las mujeres y los niños ocupaban estas pequeñas embarcaciones. El reparto no fue equitativo. Casi el 100% de estas mujeres y niños eran adinerados pasajeros que viajaban en primera clase. Solo unos pocos inmigrantes hallaron ubicación. Los hombres, padres, esposos, hermanos, permanecieron en el barco. Mi padre me llevó al bote salvavidas, me dejó ahí junto a mi madre y me dijo, cuida de ella. Mi madre y yo lo miramos mientras el bote bajaba a la oscuridad del mar. Y yo recuerdo haber mirado hacia arriba y verlo inclinarse hacia nosotras diciéndome, sé buena, cuida a tu mamá. Esa fue la última vez que lo vi. Confusión en el mar. Las ondas de radio llevaban mensajes contradictorios. Predominaban las versiones optimistas. El Titanic es imposible de hundir, se decía. Confusión en tierra. La empresa propietaria del barco fabuloso, la White Star Line, procuraba que se mantuviese la calma. Los ejecutivos de la empresa decían en su comunicado, no hay peligro de que se hunda. El Titanic es insumergible. Los familiares de los pasajeros, desesperados por alguna noticia, se agolpaban en las puertas de la White Star Line, que prometió organizar un viaje en tren para que pudiesen reunirse en un puerto próximo con los familiares que viajaban en el Titanic. A las 7:40 de la gris madrugada del 15 de abril de 1912, los sobrevivientes que soportaban las bajas temperaturas divisaron un barco. Era el Carpathia, que navegaba rumbo al Mediterráneo cuando escuchó los pedidos de socorro. Varió su rumbo, navegó a toda velocidad en la zona plagada de hielos. Tardó 4 horas en recoger a todos los sobrevivientes. Para ellos, comenzaba una búsqueda desgarradora y a menudo infructuosa. ¿Qué suerte habían corrido sus familiares? ¿Cuántos murieron esperando que llegase el barco a auxiliarlos? El mar fue voraz. De los 1.522 muertos, solo pudieron rescatarse 300 cadáveres. Sus restos descansan en un cementerio de Canadá. Existe otro cementerio solitario. A 4.000 metros de profundidad, las dos mitades del Titanic yacen separadas por 600 metros. Allí duermen con tranquilidad las botellas que nunca fueron abiertas, los instrumentos de navegación más soberbios del mundo, las ollas donde se cocieron los manjares de la era dorada y su vajilla aristocrática envuelta en herrumbre. La baranda de la escalera donde posaron sus manos ricas y bellas señoritas al entrar al salón. Las máscaras que usaron en sus últimas y despreocupadas fiestas. Zapatos y botas de marinos, inmigrantes o millonarios tal vez. Tazas, la botella de champán que nunca pudo ser bebida en la noche de amor del rico señor Astor y su flamante mujer. La caja de seguridad que se dice fue saqueada por la tripulación antes de hundirse. Mudos testigos de la leyenda.
La tragedia de abril motivó la edición de numerosos libros. La película Titanic, producida por los estudios Paramount y Fox, es la más costosa en la historia de la cinematografía. El costo de producción supera los 260 millones de dólares. En Estados Unidos, recauda 8 millones de dólares por día. Mientras tanto, en el fondo del mar, a 4.000 metros de profundidad, yace el testimonio de la soberbia humana. El palacio flotante, el barco que jamás se hundiría y se hundió. Se hundió en su primer y único viaje, llevándose con él 1.522 vidas. Gracias por quedarse hasta esta hora. Gracias, chicas.